El mamut explosivo. Una experiencia inigualable. Comedia, diversión. En MP3. Chistes. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. En MP3. Datos curiosos. Y por supuesto, mucha caca. Mucha comedia. Únete a nosotros todos los sábados a las 8 p.m. hora México. Te esperamos. Hola, bienvenidos aquí al Mamut Explosivo, temporada 3, capítulo 5. El día de hoy vamos a hablar sobre la religión por propuesta de Art, pero antes de preguntarle a Art por qué eligió este tema, me gustaría presentarles a nuestro invitado de hoy, pero mejor que Art lo presente porque es invitado suyo. ¿Cómo estás, Art? Espera. ¿Están escuchando a Art? ¿Están escuchando a Art? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Una disculpa, Art. Es que... No, pero... ¿lo escuchas en el directo? Ah, ahí está. No te escuchas. Ahí está. Una disculpa, Art. Dame un segundo y ahorita te... Sí, ella le arruiné su speech, pobrecito. Me arruinó el Listo. speech. Ya lo escuchan, ya deberían de escucharlo. Ahora sí, ¿cómo estás, Art? No, hasta que lo confirmen. Yo lo estoy viendo aquí clarísimo, que ya deberías escucharte, pero... Ok. Tan inspirado que estaba, así. Pues sí, ya estoy todo puteado por esa mamada, ¿no? Pues sí, como decía, que la religión junto con la política puede ser uno de los temas, uno de los temas más controversiales. Sí, como decía la religión y la política, uno de los temas... Bueno, vamos a ver. No, dice... Decídanse, ¿me escucha o no me escucha? Sí, ya se escucha. Es que dice Drax que no, güey. Ah, no, dice que ya, ok. Sí, Pero eso era hace ratito. Bueno, Sí. Ajá. Entonces nos estabas diciendo, Art, que la religión y la política, así, temas controversiales, ¿no? Sí, Por eso con lo los pinzas elegiste. tienes que agarrarlo. Ok. Y invitaste a alguien, ¿no? El día de hoy, al Mamut. Sí, invité, bueno, desde hace tiempo yo le venía diciendo a Hugo Melocotón que viniera, que lo estaba invitando, pero pues finalmente hasta hoy pudo, ¿no? Entonces... Me hice de rogar por Art. Perdón. Sí. Estuvo como, ya tiene como un año desde que lo estaba invitando, pero hasta apenas se ignó. Pues qué bueno. Los otros temas no los bienvenido. sabía. Oh, muchas gracias. No, Es un honor pues, estar aquí. Ah, El mamut. no, gracias a ti. Ah, sí, todo el Mamut, ¿no? No, gracias a ustedes, de verdad. No. ¿Y tú cómo estás, Alma? ¿Cómo vienes hoy? Muy bien, pues ahí voy, recuperándome, pero muy emocionada con este tema. Ok, perfecto. Ya que nos propones este maravilloso cordero tema, ahí. Art,
puedo hacer la maravillosa jugada de preguntarte por dónde quieres comenzar. Vamos a aplicar la clásica, ¿no? De qué es la ¿Qué es la religión. religión? Híjole, aquí sí tengo problemas. O sea, ¿cómo qué? podremos definir? Es que... Ajá. O sea, creo o ¿cuál es el origen de la religión? O sea, sí, tengo problemas porque no estoy bien informado y creo que muchas cosas, o sea, que la religión entran como ciertos ritos, por ejemplo, pero no sabemos hasta qué punto podemos como separar algunas cosas de la religión, Yo creo que etcétera. a lo mejor, por ejemplo, podemos empezar con decir que es una forma en cómo los seres humanos han o quieren dar una explicación a las cosas, tal vez a la vida, y también a cómo funciona el universo. O sea, porque Claro, como claro. lo habíamos venido mencionando en streams anteriores, a partir de que el ser humano empieza a tomar conciencia de su alrededor, deja de ser lo que era un simple homínido, empieza a tomar conciencia de esto, de la mortalidad, de la espiritualidad, y yo creo que para darle sentido a esto, inventaron esas deidades que explicaran la lluvia, que explicaran la noche, el sol, todos esos aspectos para así poder tener pues una explicación temprana, ¿no? De lo que acontece a su alrededor. Claro. Ok, sí, o sea, estoy de acuerdo en este, bueno, es que no sé, yo también definiría como la religión como un sistema de creencias en el ámbito cultural, o sea y sobre todo me llama la atención lo que mencionas sobre el origen, ¿no? O bueno, o como mitos de dónde venimos o de la creación del mundo y de lo que nos rodea. Y creo que eso es importante para definirla porque creo que cuando hablamos de religiones hablamos de un sistema de creencias en el cual vienen implícitos ciertos mitos que pretenden explicar la naturaleza del mundo o por qué el mundo está aquí, ¿no? Y por qué nosotros estamos en él. No sé qué opinen los demás sobre esto. Si están de acuerdo con definirlo de esa manera o nos estamos quedando cortos. Yo creo que la religión surge de la necesidad, ¿no?, del ser humano a no sentirse solo y de buscarle una causa a su existencia. Y así que no sé hasta qué punto podríamos remontarnos con la idea de la existencia de una religión, pero sí tiene que ser algo muy antiguo, desde que el ser humano comenzó a tener cierto raciocinio y, como cuenta Art, desde que comenzó a tener una noción de su existencia en el mundo. Sí, fíjate que, o sea, como sobre este tema, es que no sé, sí entiendo esto de como sentir, como buscar explicaciones, entiendo eso, ¿no? Y creo que la mayor parte del tiempo cuando hablamos de religiones, hablamos de esto, ¿no? Como de, es que es para encontrar explicaciones sobre o encontrar respuestas, ¿no? O sentirme más como pleno de saber que estoy aquí, ¿no? En donde Sí, estoy. yo creo que también trata de reconfortar, porque si te das cuenta, la mayoría de las religiones, pues tiene, o sea, explica puntos más o menos similares de lo que es la vida, ¿no? O sea, de dónde venimos, por qué estamos aquí, e incluso se molestan en decir qué es lo que va a pasar después. Como decíamos en el podcast de la muerte, qué pensaban los egipcios después de la muerte, qué piensa el catolicismo después de la muerte, ¿no? Uh-huh. También tratan de complementar eso, ciertamente, para hacer un confort ante pues, la inmensidad de estas... de la existencia, ¿no? de la existencia misma. Sí, es que fíjate que me pasa algo cuando veo, por ejemplo, cuando ahorita estaba reviendo una película, Ad Astra, y como sucede en el espacio, o sea, es un viaje desde la Tierra hasta Neptuno, y me sorprende cómo están las tomas de los planetas, el ver todo ese espacio, ver la inmensidad, y eso hace que te sientas pequeño. Además también vi hace un poco un video que hace una simulación obviamente de qué es lo que iba a suceder en los próximos no recuerdo cuántos trillones de años, y llegaba un punto en el cual, o sea, después de que se destruye nuestra galaxia,
después de que colapsa con creo que es Andrómeda, Ujú. lo que pasa, o sea, tú ya no alcanzas, tu mente ya no alcanza a dimensionar todo lo que va a pasar cuando tú dejes este planeta. O sea, el mundo va a seguir, el universo va a seguir y va a llegar a un punto en el cual incluso todo eso, todos los agujeros negros, porque según mencionaban que iba a haber una época en que solo existieran agujeros negros después de que todo colapsara. Sí, sí. Cuando se acabe Incluso como esos la luz de agujeros. las estrellas, ¿no? Ajá, o sea, cuando todo ya se vuelva una oscuridad completa, o sea, sí se siente un vacío, pero también un alivio de saber que al menos no vas a vivir eso. Ok. A ver, aquí dice Diana Sí, Alvarado. está bien volado, pero lo que asusta es que tiene bases científicas el video, entonces tampoco lo puedes tomar tan como de fantasía. Aquí dice Diana, una forma de manifestar la religión es una forma de manifestar tu esperanza en tu entorno. Lo digo más que nada porque hay tribus que creen, que adoran Que un volcán. al volcán, ajá, que creen Ujú. que sí un volcán es Dios, ¿no? Ujú. Fíjate que ahorita siento que tú te fuiste así al Cosmos Maximus, ¿no? Y creo Sí, que, o sea, es válido porque vivimos en el tiempos, horror cósmico, ¿no? ajá, en los que hoy en día ya sabemos como bueno, ya sabemos que no alcanzamos a dimensionar el tamaño del universo en el que vivimos, ¿no? Y eso da un poco de repelús, ¿no? O sea, es como, Sí. estoy en una esfera, te agarras así fuerte de tu silla, güey, porque sientes Sí, el vértigo, ¿no? De estar girando en el espacio. Pero creo que, bueno, justo como la inmensa mayoría de las religiones, bueno, estaría haciendo como aquí... La del aquí- espagueti. la del espagueti. No, estaría como extendiéndome demasiado, pero más bien, gran parte de las religiones que tenemos ven a este planeta como el universo, ¿sabes? O bueno, este planeta y las estrellas. Entonces, pienso mucho como en la cosmovisión católica de la Edad Media, ¿no? Que puedes encontrar pinturas antiguas en las cuales se pueden ver las esferas del universo. Y entonces están como la Tierra, y luego hay una esfera exterior que te contiene las estrellas, y luego hay una otra esfera exterior que está hecha de éter, donde está el reino de Dios, ¿no? Y esas cosas. Entonces, como que la visión también cosmológica del mundo está definida por las religiones, ¿no? O sea, a falta de poder entender esos fenómenos, a falta de tener un telescopio para ver tan lejos como hoy tenemos hoy en día, o tecnología o entendimiento de las partículas y todo lo que nos rodea, nacen sistemas de explicación del mundo con ciertas características que nos van que permiten entender más o menos cómo es el mundo que nos rodea. O sea, es como generar una pintura, ¿no? De cómo es el mundo, y esto a su vez es explicado a través del mito religioso, ¿no? Pienso que cuando Copérnico dice que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, la razón por la que la Iglesia Católica no acepta eso es porque eso no está de acuerdo con las visiones cosmológicas que tienen del mundo según el catolicismo. Entonces es un gran choque para la religión, ¿no? Mientras otros predicadores del tiempo científicos de su época, que eran católicos, decían, no, pues es que esto también es una forma de decirle al mundo que Dios es incluso más gigante y enorme de lo que nosotros podemos comprender, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Dios no exista, estoy diciendo que es inmensamente más fuerte o más impresionante, ¿no? No sé, pero sí, o sea, sí. O sea, hay como cierto vértigo frente a la existencia, y entonces no digo que necesariamente las religiones nazcan de este vértigo. Creo que en algunas o en algunos casos funcionan también o forman mitos para sentirnos cómodos con este vértigo sobre la existencia, nuestro papel en el universo, quiénes somos, dónde estamos, etcétera, y preguntas que al día de hoy pues no podemos responder, ¿no? Sí. Y como comentas, siento que igual sirve como una forma de catalizador, ¿no? Para darnos tranquilidad, ¿no? Para que no pensemos más allá en ese vacío cósmico que mencionaba Art hace rato. Y con respecto a lo que mencionó Diana, creo que el punto de la religión sea una esperanza, muy acertado, ¿no? Porque si bien cuando pensamos en más allá, en lo que no está en nuestro conocimiento, nuestra capacidad de entendimiento, nos da miedo, ¿no? Nos da vértigo, nos da cosita. Pero el hecho de que existe una religión nos da cierta esperanza.
sea, ¿no? Nos da cierta esperanza de que, pues vamos a vivir más allá, ¿no? O sea, cuando moramos vamos a vivir en otro lugar. Incluso esa esperanza se trasladó, o yo siento que se trasladó a nuestro día a día, ¿no? Que es ser como, tal vez hoy me esté yendo mal, pero yo creo en Dios, ¿no? Yo creo que las cosas me van a ir mejor mañana o en un año, las cosas van a mejorar. Así que nos da cierta esperanza, ya no tanto al momento en el que ya no estemos aquí en la Tierra, sino para nuestro futuro aquí, pues nuestro hogar. Sí, o sea, pienso que también es como una respuesta a estas preguntas que dan vértigo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando me muera? Híjole, pues no, nadie lo sabe, ¿no? O sea, igual y solo te vuelves polvo y ya. O igual si hay algo, ¿no? Después de la muerte, pero yo tengo una respuesta que me da mi religión sobre esto, y entonces eso me otorga cierta comodidad, ¿no? Híjole, les iba a preguntar sobre algo relacionado con esto y ya se me olvidó. Entonces, si alguien más quiere comentar algo sobre esto y a lo que me acuerdo. Pues, sí, bueno, sí, voy a mencionar lo que te había dicho antes de que entráramos, y era lo de que si está bien o es correcto que los padres inicien una religión a los niños antes de que ellos desarrollen esa conciencia para elegir, ¿sabes? Oye, antes ya me acordé y tiene que ver con lo anterior. Entonces, Ajá. Perdón. Sobre esto Lo guardamos ahorita. Chingó, lo guardamos. chingó. Ahí dejamos el pin por si les interesa el tema, se siguen escuchando. Esto de adorar volcanes. O sea, yo pienso, es que no sé, güey. O sea, nosotros ya vivimos así encerrados en nuestra casa y viendo así el celular, güey. Y entonces, siento que a veces no dimensionamos lo Me grande siento que es. atacado. Siento que a veces al menos yo no dimensiono lo enorme que es nuestro planeta, ¿no? Entonces, yo me imagino a un grupo de marineros griegos, güey, así, navegando por el océano durante una tormenta. Pidiéndole a Poseidón que lo salve. Ajá, viendo cómo se mueve el océano, temiendo por sus vidas, porque el océano es inmenso y no saben si van a llegar a tierra, ¿no? No sé, o sea, tú imaginas lo increíble que es un fenómeno natural tan grande, ¿no? Como puede ser el océano, que de hecho le ha dedicado obras gigantes, ¿no? Como la Odisea. Entonces, creo que también cuando tú ves que el mundo que te rodea tiene movimiento o que hay cosas a tu alrededor que parecen desafiarte a ti mismo o que la misma naturaleza te está desafiando, creo que en ese momento también llegas a adquirir o empiezan a aparecer también formas de entender a la naturaleza como con voces, ¿no? Pienso en esta idea que se suele hablar de los dioses politeístas, ¿no? Primero, de que asignar como a cada aspecto, ¿no?, de la naturaleza un dios en específico que rige ese aspecto y que nos permite entender, pues, por qué el viento sopla, ¿no? O por qué los truenos son tan duros y nos dan miedo, ¿no? ¿Por qué los truenos por qué truenan? existen o por qué caen. Ajá, entonces también hay una construcción del mundo que creo que es muy cercana a los sistemas de conocimiento que tenemos hoy en día. No quiero decir con esto que la religión sea ciencia, porque no es así, pero sí creo que en cierto sentido los mitos que nos creamos con la religión son mitos de explicación del mundo, y eso es algo que comparten con otros sistemas de entendimiento del mundo, como podría ser la ciencia, ¿no? Al final de cuentas generamos narrativas que nos permiten unir las piezas para entender lo que existe allá afuera, ¿no? Afuera de nuestro exterior, pero también en nuestro interior, que es absurdamente desconocido. Ok. ¿Eso era lo que ibas a comentar? Sí, hace rato? ahora sí, si quieren pasamos ahora sí al otro. Ok. Oye, Alma, tú sé que estás como ronca de la garganta, entonces quiero decirte que si en algún momento quieres entrar y callarnos o algo, nos dices en cualquier momento. Pero Sí, sí. va. Entonces, Está bien. sí. Sí, ahorita lo hago. Sí. Esto que estábamos... a ver, mi opinión sobre lo de inculcar religiones, pues creo que la religión es algo que se vuelve hereditario, ¿no? En cierto sentido. O sea, pienso que tus padres te enseñan varias cosas culturales cuando naces, ¿no? Entre esas cosas que te prestan, pues una es tu lengua materna, ¿no? Naces y te
te prestan en el español, ¿no? Y ya después lo haces tuyo. Y entre esas cosas, pues va a haber como una serie de tradiciones que también se van heredando de generación en generación. Y una de esas es la religión. En ese sentido, yo creo que es algo bastante como, no quiero decir natural, pero sí cotidiano que ocurra, ¿no? Que las familias o la manera en la que funcionan las herencias vayan pasando este tipo de conocimiento a las personas. Aparte creo que las religiones, bueno, ya llegaremos a eso en algún punto, pero yo creo que una de las cosas más importantes de las religiones es funcionar como mitos que pretenden explicar el mundo. Si tú naces sabiendo la historia de por qué Dios hizo que cayera el pueblo judío 3 veces si tú eres judío, ¿no? Entonces vas a buscar los valores a través de esa religión, valores que vienen fundamentados en ese mito, y eso te va a permitir entender mejor el mundo. ¿Y cómo vas a saber eso? Pues gracias a que tus padres te heredaron ese conocimiento ancestral que viene codificado en forma religiosa, ¿no? Ahora bien, eso lo veo valioso. El problema es, como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacen cosas, o cuando las religiones pueden llegar a meterse con aspectos muy personales, o pueden llegar a ser como sistemas de control, o no lo sé, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con eso? Pues no sé, yo como agnóstico, bueno, como ateo, consideraría que mis hijos tienen el derecho de elegir, llegado el momento, cuál es la religión que quieren seguir, ¿no? Yo no les voy a imponer algo, ¿no? Sin embargo, entiendo que cuando hay un sistema religioso que está fundamentado en la creencia misma, como puede ser el catolicismo, o sea, porque... Sí, o también las mismas teocracias, los estados teocráticos. O sea, ahí, por ejemplo, si vives en uno, pues ya tienes que acotarte a eso, porque muchas veces lo que dice las inscripciones sagradas, pues a veces son leyes. Entonces ahí te enfrentas con situaciones en las que no tienes que seguirlas solo porque no te guste, sino porque tienes que hacerlo. Es que fíjate son leyes. Sí, es esto, y claro. Estaba pensando yo que cuando a mí me llevaron a mi primera comunión, pues, o sea, el discurso era: tienes que ser creyente, porque si no eres creyente vas a arder en el infierno, ¿no? Sí. Ay, güey. Entonces, eso a mí me daba mucho miedo. Entonces, cuando me empiezo a descubrir a mí mismo y empiezo a descubrir mis propias ideas sobre el tema, yo tenía mucho terror como de abandonar esa religión con la que la religión que me habían inculcado al nacer. Entonces, que no lo sé. O sea, en ese sentido, pues el choque o sea, no digo que tus padres sean hojaldras al momento de enseñarte una religión, sino que hay todo un sistema ideológico detrás que hace que te sientas mal si no la tienes, ¿no? ¿Me explico? O sea, es casi como una telaraña, en el sentido de que si no compartes la creencia te puede ir mal, ¿no? Y entonces, pues yo no quiero irme al infierno cuando muera. Sí, no. Pues es como, por ejemplo... Bueno. Es como, por ejemplo, lo que aquí menciona Diana, que dice que según había estudios que dicen que en general si tienes una religión te hace mejor persona. Pero yo realmente no creo que sea eso. O sea, yo creo que tiene más bien que ver con, fuera de la religión, con los valores que se te han dado, no en el aspecto religioso, sino humanitario, ¿sabes? O sea, como obviamente el no robar, el no agredir a los demás, el respetar a otras personas. O sea, yo creo que esas deberían ser bases, no solo en, por ejemplo, el catolicismo, sino en cualquiera. ¿Para qué? Para tratar de tener una mejor sociedad. ¿Ok? No creo que sea necesario tener una religión para ser una buena persona. O sea, no por ser ateo vas a ser un desgraciado. ¿Okay? Es a lo que me refiero. Sí, creo que también es un prejuicio, ¿no? Que está como muy instaurado, sobre todo como en sociedades religiosas. Pero bueno, aquí dice que hay estudios, entonces, Geocorabi dice que hay estudios, entonces... Fuentes Arial 14. Ajá, habría que ver los estudios y acercarnos a ellos y ver como qué es lo que dicen y cuáles son los parámetros con los que se mide lo de mejor persona, ¿no? De todas maneras, bueno, creo que en este sentido sí tienes razón, Art. Hay ciertos sistemas de valores que se heredan a través de la religión.
Por eso es que está este estigma, ¿no? De que si no eres religioso, pues no eres una buena persona porque no vas a tener Nos perder en el sistemas de infierno valores. por la eternidad. Pero no necesariamente, o sea, tú puedes tener sistemas de valores y no necesariamente fundamentarlos en un hecho religioso, ¿no? O sea, no porque me voy al Sí. infierno voy a comportarme, ¿no? Sino que tengo toda un pensamiento distinto de por qué debo de hacer cosas que para mí son buenas, ¿no? En ese sentido. Creo que Hugo iba a decir algo. Sí, Ah, sí, con respecto a... No, no te preocupes. Con respecto a lo de la pregunta inicial de Art, de si es bueno o malo o qué es que los padres te implanten o te pongan una religión desde pequeño, yo siento que no está mal, ¿sabes? O sea, no es algo bueno ni malo, como mencionaba Jody, creo que es algo hasta natural o común, pero siento que igual tiene que ver mucho la forma, ¿no? Porque puede ser que sea algo obligatorio en algunos casos, algo que te lo impongan con miedo, como en el caso de Jody, que te dicen que si no practicas la religión que practicamos en la familia, te puedes ir al infierno. Pero, al menos en mi caso, o sea, a mí la pusieron cuando era niño, pero me dieron como que la idea de que, ya, o sea, recuerdo que llegó mi abuelita y me dijo, mira, te quiero presentar a un amigo. No, yo tenía como 5 o 6 años, pero me dijo, mira, te quiero presentar a un amigo. Empezó a platicar, ¿no? De que es una persona muy buena y esa persona nos va a llevar a un lugar bonito y demás, pero pintándolo para un niño. Y ahí me introdujo el concepto de Jesús, de la religión católica. Entonces yo lo acepté y me gustó. Empecé a ir a las pláticas, empecé a ir a misa y esas cosas. Conforme pasó el tiempo y conforme yo crecí, me di cuenta de que pues simplemente no era lo mío, no estaba del todo de acuerdo con varias cositas. Ya pues, me separé un poquito de eso y mi familia lo comprendió y demás. Pero pues ahí está a lo que me refiero, ¿no? Creo que también tiene mucho valor la forma en la que familia te ponga una religión desde pequeño. O sea, creo que yo estoy en contra de que te la impongan de una manera obligatoria, con miedo, porque siento que no terminas de apreciar del todo la religión cuando es de esa forma, ¿no? Eres más propenso a salirte o a no creer en muchas cosas si es de manera impuesta o con miedo. Sí, no, o sea, pues es que de hecho es como todas las prohibiciones. O sea, si tú le prohíbes a un joven, a un adolescente, X o Y cosa, con más razón va a intentar dejar eso. En cambio, si tú, como padre, les inculcas que puede estar esa opción, que puede ser viable, y le das a conocer, le das a entender, entonces lo verá de otra forma y no lo verá como un castigo, no lo verá como algo que vaya en contra de esa persona o que choque con ellos, ¿ok? O sea, no tiene que ser una obligación, no debería mostrarse como una obligación. Sí, en este sentido, o sea, por ejemplo, a mí me rescato de mi catecismo. Oye, sí, el catecismo sí, igual lo hice. Que, bueno, había como cosas sospechosas, ¿no? Así que a mí me No, empezaron yo a- digo, entres ahí. Eso no es una paleta. No, o sea, había cosas que a mí me sonaban, que me hacían sentir sospechoso, ¿no? Como este mandamiento que dice respetarás a la mujer de tu prójimo, que para mí era un poco como medio antiguo. O sea, como que la mujer de mi prójimo, ¿sabes? O sea, no estoy entendiendo por qué es la mujer de mi prójimo, por qué las mujeres son del prójimo. Eso me causaba como un conflicto. Entonces, cuando yo le preguntaba a mi catequista, ella me decía como de, pues, no, tú no preguntes, ¿no? Tú ten fe. No. Y entonces eso también como que me empezó como a alejar, ¿no? Del tema. Sin embargo, una de las cosas que me gusta de haber tenido el catecismo es que siento que también me acerqué un poco No, te dijo tu catequista, cállate niño, ponte a orar o vete al diablo. Ajá, bueno, sí. O te vas al infierno. Bueno, en este sentido, una de las cosas que me gustó del catecismo, pues fue como entender un poco más qué onda con la religión católica y los sistemas de valores que inculcaba.
los mitos de la religión, cómo funciona, el sistema de creencias y todo eso, que yo llegando a la universidad me encontré con un montón de personas que nunca se acercaron a la religión como a mí me tocó, ¿no? O sea, que desde chicos eran ateos, porque sus papás nunca se les enseñaron. Y entonces, en ese momento yo dije, pues mira, al menos, dentro de todas las cosas que a mí me pudieran haber incomodado, aprendí muchas cosas, ¿no? Que a mí me interesan, son de mi interés, me gustan mucho, me ayudan a entender el mundo, aunque no crea en ellas tal cual, y me permiten entender mejor otras religiones y otros sistemas de creencias. En ese sentido, yo lo vi bien, ¿no? Por ese lado, pero claro, o sea, creo que estaría chido también si... pues dar la oportunidad, ¿no? Como dice Melocotón, siento así como cuchurrumín. ¿Cómo dice cuchurrumín? Ya no importa, ya entramos en confianza. Aquí como dice el cuchurrumín, pues si tú otorgas el material para acercarte a esas cosas, así como de, mira, hijo, así, yo no creo, ¿no? Pero no te voy a forzar a no creer, ¿no? Entonces, aquí tienes la Biblia, aquí tienes unos textos de esto, aquí tienes videos, todo, lo que quieras. Si quieres usarlo bien, si no, no hay pedo. Si tienes dudas, me preguntas y yo te ayudaré, ¿no? O sea, al final de cuentas, claro, creo ¿no? que Para también un niño... hay que... Sí, o sea, claro, para un niño es curioso, o sea, te da curiosidad. Claro, ver todo eso. Ajá, y creo que es importante como acercar ese conocimiento, o sea, no borrarlo de la faz de la tierra, sino acercarlo y ver hasta qué punto es útil y hasta qué punto también la persona se siente interesada. Igual, como ustedes dicen, él quiere profesar esa religión, se siente profundamente identificado y está bien, o sea, si es libre de hacerlo, ¿no? No sé. Otra cosa que estaba comentando aquí, ¿cómo se llama? ¿Yokorabi? Yokorabi, era sobre la filosofía, ¿no? Bueno, escolástica. Gran parte de la filosofía oriental pues viene de tema del budismo y del hinduismo, etcétera. Entonces, y bueno, hay filosofía cristiana que también fue muy importante durante varios periodos, incluso el medieval, sobre todo el medieval, proliferó mucho la teología y la filosofía cristiana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sobre cómo entendemos el cosmos y el mundo y cómo nuestra religión nos permite generar sistemas de pensamiento que también nos van a ayudar a entender lo que nos rodea, creo que también es muy valioso para acercarnos como a este tipo de cosas, ¿no? Como podría ser la filosofía. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en el budismo y en las muchas comparaciones que llegan a haber entre personas, entre personas que, autores que hablan como mezclando términos como de la ciencia y el budismo, ¿no? Y entonces, eso podrá ser un ejercicio criticable. Sin embargo, hay como ciertas bases, ¿no? Como por ejemplo esto de que en el budismo, ya les había comentado, ¿no? Que todos somos la sustancia cósmica del universo y todos somos la existencia en sí mismo, que juega distintos papeles y juega a ser arte y juega a ser melocotón y juega a ser alma. Y entonces, en este juego de roles a veces olvida quién es y decide tomar su papel como Art, ¿no? Y decir que esa es su identidad, aunque su identidad es el cosmos completo, ¿no? Esto es muy similar a los descubrimientos que tenemos o a las ideas que tenemos hoy en día sobre la materia, ¿no? O sea, esto de que de que la energía y la materia permean el cosmos y no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, el hecho de que empecemos a entender un poco más cómo funciona el universo y que embone con ciertos sistemas de creencias también creo que es valioso y nos ayuda a filosofar sobre el conocimiento actual. Sí, no, como dijiste, creo que para dar como por sentado. Ajá. ¿Qué pasó? No. ¿Nos sé, habló a creo que se nosotros cayó o le gritó a alguien, al gato, no? Yo creo que le No, gritó creo a que alguien. ¿Qué? ¿Nos hablaste? ¿Pediste la palabra? No, Es que escuchamos No, así. no. Ok. Perdón, Arturo.
Sí, pues como decía que para ir, o sea, como que dando un cierrecito a esta parte, eh, que sí, no está mal que te introduzcan a la religión, que la conozcas, que sepas qué es, cómo funciona. Sin embargo, no por ello se te debe obligar a eso, porque si no, pues obviamente le vas a agarrar un lado malo, la vas a ver, la vas a despreciar incluso, ¿no? Y a pesar de no tener una religión, eso no significa que seas una mala persona. Y sobre todo también creo que es importante que las personas tengan libertad para expresar su religión, ¿sabes? O sea, que no se te persiga por tener una religión en específico, que es algo que pasa a veces, ¿no? O bueno, a veces No, en la religión. historia. Y sí, religión y luego también cuando se voltea, ¿no? Que las religiones persiguen Claro, a claro. X o Y grupos. Sí, o sea, todos tenemos que tener libertad para expresar nuestro sistema de ideas, pero también nuestras costumbres. Y creo que eso también es sumamente importante cuando hablamos de esto, ¿no? O sea, no solo es que, que puede llegar, que tenemos que otorgar las herramientas a las nuevas generaciones para decidir, sino que también tenemos que permitir que todas las personas expresen su cultura de la mejor manera que posible. Bueno, siguiente tema, supongo. ¿No traes tú los temas? ¿Por qué te impacta, Geocorabi, que la religión de cómo cómo vemos el universo en el cristianismo? ¿Por qué te impacta eso? Sí, yo tengo varios temas, Art, aquí, que de hecho se los estaba Ok. comentando en la tarde aquí a Alma. Uno de esos temas, a ver, vamos a buscar. Bueno, ¿sabes qué? No, ya me imagino a ti buscando ahí tu libretita, a ver, ¿de qué tema iba a ser para a este? Pues hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera llegado más pronto, porque ahorita estoy así como, ay, ¿dónde está? Bueno, una de las cosas que quería hablar y que creo que no está tan alejada de lo que estamos mencionando ahorita es esto de los mitos fundacionales. Hay un texto que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un tratado sobre antropología de las religiones. Hay varios textos de este autor que se llama Mircea Eliade. Y de hecho se ha vuelto muy famoso últimamente porque ha habido como muchos podcasts que tratan este tema de la religión Este va a ser uno más, al parecer. ajá, y citan a Mircea Eliade. Yo me encontré. Ya. Yo me encontré con. Se escribe Mircea por si lo quieren buscar, con C. ¿Cómo? Mircea con C. Mira. Okay. Ya. Cuando. Bueno, Mircea y otros autores hablan sobre varios aspectos que están en común entre varias de las religiones del mundo. O sea, parece ser que a pesar de que vivamos en puntos opuestos de hecho, sí, de eso está cabrón que preguntes eso, bueno, que menciones, porque igual hace obviamente unos años yo me puse a ver eso y dije, no, pues, o sea, muchos tienen lo mismo, o sea, tienen a un Mesías, tienen a Salvador, tienen a sus dioses principales, tienen mitos creacionistas, tienen cómo es el después de la vida, o sea, muchos tienen historias similares, a pesar de obviamente de las diferencias geográficas. Sí, o sea, eso es increíble, pero entonces, de hecho, lo que hace Mircea y otros autores, hay un autor que es de un texto que se llama La Línea Dorada, que en este momento no me acuerdo del nombre del autor, pero el libro se llama La Línea Dorada y también ha sido muy citado. Tratan el tema de que la mayoría de las religiones que ellos observan tienen cosas en común, y una de esas es que siguen ciertos mitos para explicar el mundo, ¿no? Entre ellos están los mitos heroicos, los mitos fundacionales y los mitos cosmológicos. Los mitos cosmológicos son aquellos en los cuales se explica el inicio del universo. Los mitos fundacionales son los mitos que explican el origen de la población o de los creyentes de esa religión. Y los mitos heroicos pues ya hablan un poco más sobre los héroes, ¿no? Dentro de esas poblaciones que viven viajes místicos o viajes religiosos para enfrentar adversidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues tenemos el famoso Génesis, que es un mito cosmológico, y también tenemos el Popol Vuh, que también que dentro de la religión maya,
bueno, ahorita hablamos ya de mitología maya, es un mito también de la creación del universo. Los dos pues tendrán sus diferencias, ¿no? Porque son, pues, por ejemplo, una de las cosas que les decía en el podcast de lenguajes que me llama la atención, que en el cristianismo Dios crea el mundo a través de la palabra. Creo que ni lo dije, pero dice, hágase la luz, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, habla para que se haga la luz. Manda el comando a través de la voz para que la luz se haga a sí misma, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es una constante. ¿Por qué? Bueno, ahí podríamos hacer varias preguntas, ¿no? Pero parece ser que la inmensa mayoría de las religiones en el mundo siguen estos patrones de comportamiento. Habrá algunas que no lo hagan, habrá algunas muy distintas. Por ejemplo, tenemos religiones sin dioses y tenemos religiones que creen más, por ejemplo, en espíritus, ¿no? De los objetos o cosas así. Pero la inmensa mayoría siguen estos patrones de mitos fundacionales, etc. Bueno, muy interesante, ¿no? O sea, que a pesar de estar tan lejos, aparezcan cosas tan similares, ¿no? Igual esto es porque todos somos seres humanos. y porque todo está conectado. Es un poco que como... supongo buscan explicar las mismas cosas, ¿no? O sea, buscan explicar los mismos... pues sí, o sea, las mismas incógnitas que se hacen en las diferentes civilizaciones. Y por eso siento que todas estas religiones siguen un patrón de lo que quieren explicar. Sería la creación, qué creemos, ¿no? Y en qué creemos. Sí, de hecho, ahorita que estaba leyendo el chat, estaba viendo que hablan sobre los mormones. Y creo que también esto define como cuando se fragmentan las religiones, ¿saben? O sea, porque este caso de los mormones de que Jesús muere y revive y se traslada a Norteamérica, y entonces ahí es donde se le aparece a este Mesías de los mormones y le da las tablas del código de los mormones, que no sé cómo se llama el texto que ellos siguen. Pues empieza como a generar diferencias, ¿no? entre los mitos fundacionales. No, diferencias, ¿no? Y para empezar, por ejemplo, ¿por qué reaparece en Estados Unidos? Para empezar. Pues porque ellos son los que profesan esa religión. O sea, es que es lo mismo que pasa con... ¿Por qué los judíos de Israel son el pueblo elegido de Dios, ¿no? Pues porque ellos son los que profesan esa religión, ¿no? O sea, porque todos se quieren sentir especiales, por eso. Son protagonistas. Pues porque su Dios, porque si es tu Dios es de alguna manera tu protector, ¿no? O sea, si es esto es curioso porque pues nos vamos a encontrar con sistemas religiosos que como que segregan, ¿no? Que definen al otro como ese güey no pertenece a mi tribu y entonces no tiene el favor, ¿no? de mis dioses de cierta manera. Pero pues sí, o sea, a final de cuentas, pues es algo étnico, ¿no? En este sentido. Y hay una serie que se llama, bueno, es un libro de Neil Gaiman que se llama American Gods. Y hay una escena en la serie en la cual ese lo quiero leer, güey. Está interesante, y de hecho podríamos hablar un poco sobre algunas cosas que aparecen ahí porque están como medio místicas. Y aparte, Neil Gaiman es un autor ahí con una beta medio ocultista junto con Alan Moore, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que menciona, que aparecen en esa serie, es que van a una fiesta y se encuentran con Jesucristo europeo, Jesucristo americano, Jesucristo mexicano, Jesucristo chino, ¿no? Entonces dice, pues ¿por qué hay 500 Jesucristos aquí? Pues es que cada pueblo tiene su propia manifestación de Cristo, ¿no? Y a cada pueblo le va a funcionar sus propios mitos sobre Cristo y su propia manera de ser protegidos por ese mito, ¿no? No sé, pienso en el Cristo negro de Veracruz, ¿sí ves? O igual como lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que claro. En España tienen una virgen, aquí tenemos otra virgen y eso. Sí. Y es que por ejemplo, está interesante eso de la virgen, porque ahí, la de aquí, la Virgen de Guadalupe, porque ahí ya implica lo que sería, o sea, el cómo manipular, bueno, se cree, ¿no? Que se cree que fue fue materializada para convencer o tratar de convencer a los pobladores de aquí de convertirse al cristianismo. O sea, ahí si eso fuera verdad, entonces te estaré diciendo
que evidenciando que también la religión puede ser una herramienta para controlar a las masas. Ahorita podríamos hablar un poco sobre eso, y de hecho creo que Alma quería como comentar al respecto. Sobre lo de la Virgen de Guadalupe hay dos interpretaciones. Hay una interpretación que es esa, como de es un sistema de control, así como así termino de convencer a los indígenas de que se conviertan al catolicismo, pero también hay una lectura de rebeldía, ¿sabes? O sea, como de la Virgen de Guadalupe es una manera de seguir creyendo en Coatlicue, ¿no? Y entonces, Sí, o sea, como combinar las raíces cristianas con las de aquí, ¿no? Y amalgamar eso en una sola figura. Ajá, exacto, o sea, así sigo creyendo yo, o no pierdo del todo mis creencias porque siguen viviendo dentro de esta nueva forma que le ha dado, ¿no? La religión. Entonces, bueno, eso también pasa mucho, bueno, es que ve el cristianismo, o sea, ve la Navidad, cabrón. O sea, la Navidad es Sí. No, es que la Navidad ya es otra cosa, porque pasó de ser una festividad religiosa a ser todo un evento mercadológico. No, bueno, eso, O sea, pero eso antes ya de eso, la Navidad nace en las fiestas de los griegos que sacrificaban La corderos. Navidad la hizo Coca-Cola. La Navidad la hizo Coca-Cola. O sea, pero los griegos sacrificaban corderos, hacían una fiesta sangrienta, y entonces a los católicos les pareció un poco pues, pasado de lanza eso, ¿no? Entonces dicen que se mueve la fecha del nacimiento de Cristo a esas fechas para que coincidan con estas Sí, fiestas, y porque entonces... se supone, bueno, según se supone que originalmente sería en enero, ¿no? Pero se pasó a diciembre para, como tú dices, ajustarse, ¿no? De un cierto calendario. Entonces, pues empiezan a haber cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que lo de adornar los árboles es una tradición celta. Entonces, o sea, como que se van uniendo cosas a las religiones. O sea, el catolicismo que existió hace siglos no es el mismo que tenemos hoy en día. No. El de hoy en día es un catolicismo De muy hecho, moderno. Muy moderno Muy nuestro. y como mencionas, cristianismo, perdón, se fue... mejor. Ajá, o sea, fue evolucionando conforme las necesidades que tenía de poder atraer a más creyentes, ¿no? Porque recuerdo que investigando para el video de Black Sabbath, leí que el cristianismo, ya después ya en la Edad Media, empezó a adueñarse de ciertas festividades paganas para así atraer a esas personas hacia su nueva religión, y comenzó a utilizarlo también para como que anular ciertas cosas que no fueran con ellos. Es el caso de la noche de Walpurgis, una festividad creo recordar que era celta. Sí. Ajá, recuerdo celta, en donde según se organizaban, se reunían grupos de personas, mayormente mujeres, y según eran brujas, ¿no? Sí. Pero la iglesia utilizó a una figura que era Santa Válpurga para contrarrestar eso, porque se supone que los últimos días de mayo, creo que 29-30, es el día de los aquelarres, y al siguiente, no, es en abril los aquelarres, y el siguiente, en mayo, ya es el día de la santa. Entonces, de cierta forma, adoptaban eso para atraer a esa gente y a su vez ir eliminando esas festividades paganas. Aquí dice Yokorabi, eso tiene explicación, viene de la tradición romana de asimilar las culturas de otros pueblos. Diana nos comenta, Navidad nació en Finlandia porque en invierno hay más luz en la tarde y celebraban eso. De ahí se comercializó. Bueno, también la manera en la que hoy entendemos la Navidad, pues ya surgió como, o sea, esto del mito familiar y ver a tu familia. De los ositos de Santa Claus. Sí, pero eso ya es más mercadológico, ¿no? Ajá, Si te soy sincero, la neta texto. sí me compró. Si te soy sincero, sí me compró, güey, esa imagen. Había leído un texto y hay un video en mi canal sobre eso, en el que comentaba que esta idea como de la familia ya viene como del siglo XVIII en Inglaterra, porque pues ya se habían alejado como del catolicismo, y entonces decía, ya nadie estaba celebrando la Navidad, y como que se necesitaba eso, ¿no? Dentro de la sociedad, como ese sentimiento de unión por los procesos históricos que estaban viviendo, y entonces nacen algunos, entre comillas, intelectuales a impulsar, ¿no? La Navidad como este fenómeno. Y ahí nace el cuento de Navidad de Charles Dickens, en el cual la Navidad se convierte no en una fecha necesariamente religiosa, porque ya no nos hablan del cumpleaños de Cristo, ¿no? Sino que en estas historias es una fecha para compartir con los seres queridos. Bueno, está chido el tema, nos estamos yendo un poquito. Iba a decir algo sobre... Sí.
Esto que menciona Yokorabi que tiene de esto del cristianismo tiene relación con cómo la tradición romana asimilaba las culturas de otros pueblos. Creo que pasa no solo con los romanos, ¿eh? O sea, yo creo que ocurre con la mayoría de las culturas cuando hay un choque, ya sea de cualquier tipo. Un choque y o sea, asimilan. hay Sí, o sea, por asimilación ejemplo, de el ambas caso partes. del Islam, cuando fue la invasión a la península ibérica, cómo juntabas el cristianismo que estaba ahí muy fuerte con el Islam. Obviamente se fue dando con los años y hoy tenemos palabras, tenemos, no sé, platillos, tenemos acentos, ¿no? Todo eso gracias al choque cultural que se vivió en ese tiempo. Bueno, por el caso del español, tenemos un montón de palabras árabes, Ujú. y eso es porque los árabes vivieron en el territorio que ahora es España durante 400 años, ¿no? Algo así. No Quizá. más. Ajá, sí. Sí. Entonces, Ojalá. toda la Baja Ojalá. Edad Media era árabe, ¿no? España. Y entonces, pues tiene total sentido que el español sea una lengua con gran cantidad de préstamos árabes. De todas maneras, pues sí, o sea, creo que hay un contacto todo el tiempo, un tintineo ahí. Y entonces hay cosas que están conviviendo todo el tiempo y que se van uniendo. Bueno, ahorita no me acuerdo de algún ejemplo, pero creo que ha pasado en gran parte de las religiones del mundo. Pues vean, por ejemplo, ¿qué tanto no habrá cambiado el shintoísmo japonés con las llegadas del budismo, ¿no? O sea, creo que también podríamos como ver eso desde otras perspectivas y ver que pues todo aquí se amalgama de alguna manera. A ver, dice No, se Diana. adapta a las necesidades del pueblo. Ajá, Que- y de la época, ¿no? También, o sea... Claro. O sea, es como, Ajá. por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, hace rato mencionó Art que la religión que tenemos ahorita, bueno, el catolicismo que tenemos ahorita, está muy adaptado a nosotros, a nuestra época. Por ejemplo, hace años era impensable que el catolicismo aceptara la homosexualidad, ¿no? Y hoy en día, si bien no la acepta del todo, inclusive el mismo Papa como que va considerando la idea de la unión entre parejas homosexuales. O sea, ya no es una idea tan poca y tan remota. Es porque la sociedad misma ya acepta esa unión, pues la iglesia o la religión se tiene que adaptar a pues las necesidades de la sociedad actual. Sí, también creo que aquí pasa algo muy similar que cuando decíamos que la RAE no es la lengua española. Pues algo así también pasa con las grandes iglesias, ¿no? O sea, al final los sistemas de creencias están vivos pues en los pueblos, en los campos, en todos lados, ¿no? Donde hay seres humanos, ahí hay un sistema de creencias vivo. Y entonces, pues obviamente hay intentos como de normarla, pero a final de cuentas van a surgir nuevos ritos y nuevas formas de adoración. Pienso que uno de los casos más prototípicos de esto en México pues es el de la Santa Muerte, ¿no? O el de el de el santo de los narcos en el norte, no me acuerdo cómo se llama, Valverde, creo. O sea, estos mitos pues no son aceptados por la Iglesia Católica, pero los creyentes no van a decir, Simón, no puedo. ¿Cómo crees? ¿No, neta? No puedo. Pues yo no creo en ti. Ajá, o sea, al final de cuentas, pues el sistema de creencias sigue vivo, cambia, y entonces los creyentes son los que lo forman, no los, Como no las la lengua. instituciones, de alguna manera. Sí, o sea, al Como la final, lengua. Podríamos hacer ahí un símil, una similitud en la cual, pues sí, funciona muy, muy similar en la manera en la que se va transformando, y eventualmente, pues nosotros como creyentes o no, somos los que vamos moldeando sus ritos y practicándolo a final de cuentas. Eso no quiere decir, claro, que no existan poderes institucionales que pretendan normarlos y que en ocasiones lo han hecho a la fuerza y con fuerza y con el poder estatal apoyándolos. O sea, pienso, por ejemplo, en los reinos. Los estados teocráticos. Ajá, las monarquías que eran Monarquía. que cómo se legitima el rey. Pues soy hijo de Dios. O no, soy el elegido de Dios. Y entonces, pues no puedes, o sea, si hay personas que no creen en tu Dios, pues no van a creer en ti como rey, ¿no? Entonces sácalos a chingar su madre de este lugar, ¿no? O que se conviertan, pero a la fuerza, ¿no? O sea,
o como que el persíguelos, mismo- extermínalos. O que el mismo gobernante o rey sea Dios, ¿no? Como el caso de Corea del Norte, donde pues el vato eso es está Dios considerado para el pueblo. Lo patrón. Alma, ¿tú quieres comentar algo? Estás muy calladita. Calladita, Sí, ella perdón. calladita. Es que Es que está no me dibujando. siento en muchas condiciones de hablar. Está bien, no hay problema. Pero sí, ¿no? En general, pues estoy muy, muy de acuerdo con lo que mencionan. Y creo que justo una de las razones por las cuales existe como tanta intolerancia entre religiones es precisamente porque responde a preguntas que no son menores y que pues literalmente son muy importantes porque dan una explicación sobre el origen del universo, el origen de todas las cosas, el origen de por qué la cultura se organiza de cierta manera, cómo se distribuyen los bienes, no sé, los Claro. rituales en general, determina el curso de la vida cotidiana en general. Quizás para nosotros no es tan patente ahora, o al menos para mí no lo es, o sea, porque francamente vivo en una familia en la que la práctica religiosa es nula. Cuando iba a la iglesia, o sea, si acaso fui unas 10 veces a lo mucho a la iglesia cuando era chica, pero no estoy ni bautizada. Entonces, pues no sé, o sea, la verdad es que yo estoy muy distante, por ejemplo, de experiencias como la de Edgar, que son, o sea, que estuvieron muy, muy vinculadas pues con la religión católica. Entonces, pues ya. Art. ¿Quieres hablar de otro tema? Bueno, quería como seguir comentando sobre esto de cómo las religiones pueden llegar a ser un sistema de control. Bueno, es que Como el bueno, fútbol. creo que Alma, El opio del pueblo. ajá, Alma cuando comenta esto, bueno, que de hecho esa frase es de Marx, ¿no? Entonces, bueno, en fin, Alma cuando comenta esto, de que las religiones moldean como todo el sistema de vida, es muy cierto, o sea, ajá, porque, bueno, si te definen cómo es el universo, que no te definan cómo debe ser tu vida, o sea, al final de cuentas, pues es algo que atraviesa, ¿no? Por completo a toda la sociedad. Entonces sí, o sea, gran parte de la manera en la que nos comportamos, nuestros sistemas de valores, nuestras formas de existir y lo que debemos de creer y lo que está mal, y todo eso pues se fundamenta bajo creencias religiosas. Esto es muy fuerte porque también permite mucho que sea de utilidad para el poder. Estaba pensando en un texto de Mikhail Bakunin que se llama Dios y el Estado, en el cual formula estos elementos, ¿no? O sea, a partir de que existe una figura de un Dios, o sea, de alguien que está superior a mí como ser humano, entonces hay alguien que se vincula como heredero del poder instaurado por ese Dios, que es un poco como lo que estamos mencionando aquí sobre las monarquías, ¿no? Entonces, el monarca nace porque hay un Dios que lo fundamenta en ese lugar. Y entonces, bueno, de aquí nacen como gran parte estas consignas anarquistas, ¿no? De ni padre, ni Dios, ni amo, ¿no? Porque es como, pues yo tengo que liberarme de que haya alguien encima de mí y tengo que vivir libre, ¿no? Y no lo voy a poder hacer si hay alguien encima de mí. Entonces, bueno, pensando como en esto, pues ya podemos llegar como a estos grandes cosas que cuando hablamos de la religión católica pues son muy escandalosas. Siempre andamos recordando eso, ¿no? Pero también podríamos recordar cuando se persiguieron a los católicos, ¿no? O sea, efectivamente también ha habido para todos lados opresión. Sin embargo, durante muchos años hubo opresión por parte de las religiones, bueno, de la Iglesia Católica. Y bueno, uno de los grandes escándalos de esto fue la Inquisición, ¿no? Que hasta hay un sketch de los Monty Python, The Spanish Inquisition, ¿no? Que le dice así como, ¿qué me corriges? ¿Acaso era la Inquisición española? Y aparece la Inquisición española. The Spanish X. No sé ustedes qué opinen sobre este tema. Hola, Jul. Perdón, Alma.
Por ejemplo, la Inquisición fue una institución muy importante que nació, pues, no estoy muy segura de en qué siglo fue, pero según yo fue como a finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento. Y fue una institución muy importante porque en cierta medida fue la que reguló o controló de cierta manera que el cristianismo se expandiera de manera eficaz, o sea, porque ya no se trataba simplemente como de, ay, bueno, vamos a lograr tantos creyentes como se pueda, porque nuestro objetivo es que todos crean en un Dios y bla, 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 sino también porque el hecho de que ellos comenzaran a dominar o tuvieran más seguidores en ciertas regiones, también les aseguraba el pago del diezmo y, bueno, otros bienes en general, ¿no? O sea, tener propiedades y además el pago del diezmo. Entonces ya estaba muy vinculado con la acumulación de riquezas y obviamente que pues eso no es algo, no parecía algo menor, ¿no? Entonces la existencia de la Inquisición fue muy importante precisamente para controlar ese tipo de cosas y lo hizo pues a través del terror, ¿no? O de inculpar de ciertas cosas, particularmente a las mujeres que se les acusaba de brujería o de otro tipo de maleficios. Pero en general pues cualquier persona que profesara otra religión pues se le cancelaba y bueno, en general se le sentenciaba a torturas, a muertes que la verdad es que no recuerdo muy bien, no sé si alguno de ustedes tenga los datos, pero según yo, dependiendo del grado o dependiendo de lo que se te juzgara, se te asignaba un cierto tipo de tortura o un cierto tipo de muerte. Yo solo Y me de hecho acuerdo, ajá, sí. bueno, creo que sí había varias y dependiendo de tu pecado, pero yo me acuerdo solo de la hoguera que se le hacía a los herejes, a los que creían en otras religiones, por ejemplo, y era como un sistema para, según ellos, purificar el cuerpo. O sea, decían que... No, para purificar el alma. Decían que el agua purificaba el cuerpo y entonces a través del fuego purificarían el alma y entonces por eso se les ponía a las personas en la hoguera, supuestamente, ¿no? Pero bueno. Güey, pero también se pasaba, ¿no? Ah, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Hola, bienvenido. Cabrón. Se pasaban completamente, güey, porque una cosa es decir así como de bueno, así como, prefiero más los métodos actuales, o sea, Alma dice que pues era una manera muy bonita, ¿no? De llegar a las esquinas del mundo con la religión, pero, digo, Yo prefiero no un dije poco más eso. los métodos actuales, ¿no? Acá, que llegue el testigo de Jehová de que qué pasó, que te toco 35 veces en un día, y tú le dices que no estoy, que no sé qué, me gusta más ese método, ¿no? Pero ciertamente se pasaban un poquito, así un poquito. ¿Nunca los llevaron algún día al Museo de la Inquisición? ¿Alguna vez? Yo nunca Sí. fui. Yo fui, desafortunadamente, Sí. en algunos paseos escolares, y era como, güey, o sea, en una semana vas al Papalote Museo del Niño y te dicen, bueno, aquí puedes ser bombero, ¿no? Y llegas al Luego Museo vas- de la Inquisición y de repente, bueno, aquí empalaban a la gente. Entonces es toda una experiencia horrible, ¿no? O sea, ves que la gente o sea, no manches, aquí había un pico y lo trituraban al pobre güey o lo jalaban hasta morir caballos o cualquier cosa horrible. Y dices, pues, O ¿qué lo habrá hecho tiraban hasta este pobre sujeto para que esto le pase? Ah, pues se robó un chicle. Ok. ¿Sabes? O sea, de verdad, el grado de las acciones que hacían era como, pues creo que hemos avanzado un poquito, un poco, así un poquito. ¿Sabes? O sea, realmente mira, es impactante, mira, ¿sabes? todo de matemáticas, quémenlo. Así, me imagino, ¿no? A ver, ¿cómo sabes eso, chico listo? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, es terrible. Jody hubiera muerto a los 2 días, ¿eh? Sí, o sea, ya estaría... así, primer día de, a ver, gente del salón de Inquisición 4, ¿me pueden decir cuál es su color favorito? Y Jody, no, pues el color es una construcción, una narrativa creada por muerte a él. Empálenlo aquí en el salón 5. O sea, terrible, ¿no? Es una cosa bien horrible, una experiencia bastante fea. Y sí, nada más. Nos estabas contando, Esa Alma. fue Creo que te tu quedaste... contribución de la noche. Creo que Alma se quedó... No, pues nada, o sea, puedo entender que, pues sí, obviamente uno prefiere los métodos de ahora porque pues la banda es muy pacífica, pero en ese momento era lo necesario, o sea, en realidad se estaban jugando el que hubiera o no una religión ¿Qué? oficial en cierto país. A ver, Alma. Aquí voy a diferir un poquito, ¿no? O sea, yo insisto en que, así, di tú que tú llegas así a convencer, digamos que 2 personas te queremos convencer de una cosa, ¿no?
De repente llega Jody y te dice, llego yo y te digo, oye Alma, te quiero convencer de que, pues de que me acompañes, ¿no? En esta creencia que yo tengo acerca de apoyar a Tom Cruise, ¿no? Y te digo, bueno, pues te ofrezco 10 hamburguesas, te ofrezco 10 hamburguesas y te ofrezco mucho amor y corazoncitos, ¿no? Y de repente llegó Jody y te dice, bueno, te ofrezco tortura, un poco de fuego, así. Tal vez algún clavito por ahí en tu cuerpo. ¿Cómo ves? ¿Jalas o no? Creo que eso me parece muy interesante porque definitivamente creo que no eran las maneras a través del miedo, ¿no? Pero creo que en un contexto histórico siempre ha pasado que el miedo es lo que más incita, ¿no? A esta clase de temáticas. No me quiero meter mucho, pero sí quiero pensar que había otra manera, ¿no? Yo creo que era más la costumbre de, pues, es como Monster Inc., ¿no? O sea, que creen que asustando raza van a conseguir todo. Que van a conseguir todo, pero no, güey, hazlos reír, diles que jiji, jaja, que no sé, güey, ¿sabes? Creo que había más maneras, pero no sé, ¿sabes? Pues es que, por ejemplo, fue lo que pasó, bueno, aquí en la Nueva España, o sea, que al principio comenzaron con métodos muy violentos, o sea, y terminaron asesinando al 45% de la población nativa, y en algún momento, pues, la orden, no sé si fueron los franciscanos, ya no recuerdo bien, mandaron cartas a la corona, pues, para decir que la neta se estaban manchando y estaban matando a mucha gente. Oye, y entonces, ¿cómo te digo que sí, media población ya se fue? Y decidieron, pues, en realidad, o sea, probar justo otros métodos un poco más apegados con la cultura y empezaron a hacer estas representaciones teatrales en las capillas, a introducir las narrativas religiosas, o más bien católicas, a partir de representaciones teatrales y pues tuvo mucho éxito y funcionó bastante bien. Pero bueno, o sea, lo pienso como en un periodo muy, muy tardío, o sea, como que la primera reacción o el primer método fue de manera muy violenta y eso nadie lo puede negar, pero pues sí, evidentemente en algún momento reflexionaron al respecto y pues lo cambiaron y al final la Inquisición se disolvió, pero, o sea, todo lo que hicieron pues ya nadie lo puede quitar. Dice aquí Diana Alvarado, algo que llega a mi mente es la gente que evangelizan cuando antes creían en Odín, en Quetzalcóatl o en Engun, y de la nada llega un vato diciendo que esos no existen y solo está Diosito y Jesús. Prácticamente les quitaste la identidad de un pueblo barabo. No, okay. Me imagino que es algo como lo que pasó hace poco en Canadá, ¿no? No sé si vieron esta nota, sí. De que encontraron 1000 cuerpos que resulta que habían sido durante mucho tiempo y literal hay una fotografía que es muy impactante donde básicamente aparece un nativo de allá y ves así el güey ya todo triste, ¿no? Así como cuando te llevaban enfermo a la escuela y tú dices, vale madre, yo me quería quedar viendo poco yo y estaba así como si todo el día. Así, ¿no? Y literal estaba el pobre güey así como, puta, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ves a sus hijitos vestidos acá como occidentales, ¿no? Y literal, o sea, están todos enojados, confundidos y como europeos, perdóname, todos confundidos, enojados y es de, a ver, güey, yo ayer estaba tranquilamente acá, que cazando a algún güey, ¿no? Acá todo feliz y de repente llegas tú y me dices, bueno, todo lo que creías, ya no existe, ahora te voy a inculcar un nuevo idioma, una nueva creencia, una nueva forma de vida y vas a ser feliz, güey, ¿sabes? Es como cuando tu mamá te dice, cómete estos brócolis que están deliciosos y tú dices, no, pero peor, güey. Más horroroso. Sí, dice Geocorabi, gran institución la Inquisición española. No le crean a la leyenda negra. En sus 300 años de existencia solo sentenciaron a muerte a más de 100 personas. Las torturas las hacían las autoridades del rey, no de la iglesia. Los protestantes sí quemaban brujas, pero estaban locos. Era algo más cultural. Los británicos estaban locos, ok. y su descendencia, Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, en fin, sobre esto, bueno, creo que es importante mencionar que los sistemas religiosos pues también son aprovechados por el poder estatal, como mencionábamos con el tema de Bakunin. Estaba pensando ahorita, estoy viendo yo ahorita una serie que se llama El Cuento de la Criada. Hablando de ese tema, Jody, solamente voy a hacer ahí una pausa. Claro. Mencionaste Bakunin. Bakúninse, amigos, ya que ahora está abierta la época de vacunación. Bakúninse. ¡Ay, Dios! No. Qué espacio promocional. Sí. Bakúninse, amigos. Bakúninse. Es la forma anarquista de invitarte a vacunarte. Bueno, a ver, estábamos... en fin, estaba pensando, he estado viendo últimamente una serie que se llama El Cuento de la Criada. Bueno, los voy a poner en contexto sin spoilers. Trata de una sociedad ultra distópica, ultra católica, ultra cristiana, religiosa, que a través de un pasaje de la Biblia
tienen a personas que les llaman criadas, mujeres teniendo los hijos de cierta clase social porque ya no se pueden reproducir, porque eso ocurre en un futuro distópico muy cercano al nuestro, en el cual las enfermedades de transmisión sexual hicieron que las personas ya no puedan tener hijos, y el calentamiento climático y esas cosas. En fin, lo que me llama mucho la atención de esta serie, por lo cual quería traerla a colación, es que una de las cosas que son más frustrantes de todo esto es que la manera en la que ejercen el poder es a través de la excesiva religiosidad. Por ejemplo, la protagonista, bueno, todo el tiempo cuando hablan con la protagonista le dicen así como de, ay, él la guarde, ¿no? El Señor la guarde, ¿no? Y ella responde así como... No me acuerdo muy bien cómo es, pero está todo el tiempo presente. Y entonces eso se fundamenta como una manera de justificar los actos que están ocurriendo, que son pues crímenes de lesa humanidad. Creo que esto, bueno, ya sacándolo un poco de la ficción, pues sí ha ocurrido en el mundo y en la historia de cómo funcionan los sistemas de creencias. O sea, llega una religión, llega un extranjero, llega un sistema colonizador que te impone su cultura y parte lo hace a través de la religión, diciendo que lo que tú crees no es válido y que tu forma de vivir está mal solo por el simple hecho de que Dios dice que está mal. Pero tú no tienes las pruebas de eso, sino que es una manera de justificar lo que se está haciendo. O sea, a lo que voy es, de la misma manera en la que se justifica que el universo es como se dice que es porque así lo dice la Biblia, pues de la misma manera puedo cometer crímenes porque lo justifica este sistema de creencias, ¿no? Y creo que eso es lo verdaderamente peligroso de utilizar a la religión de esa manera como sistema de control, porque permite estados, o bueno, me refiero no a estados de países, sino a estados de sociabilidad en las cuales las personas no pueden quejarse. O sea, simplemente no puedes quejarte porque todo está fundamentado en una idea que supera cualquier argumento que puedas dar. O sea, no puedes luchar contra eso. No, pues sí. Está cabrón. Ah, no, hombre, está cañón, compadre. No, está bien loco, Mi parte favorita mala fue la onda. de así, ¿no? No. Sí, igual la mía. Aquí dice... Oye, pero incluso pasa con los templarios, ¿no? O sea, los actos también terribles y justificados todo en eso, ¿no? O sea, como la figura de... como dices, yo creo que es peligroso, ¿no? Es peligroso darle una justificación así de fuerte a una acción tan terrible, ¿no? O sea, pero el asunto, o al menos lo que me parece muy interesante, es que era algo legítimo, o sea, era algo bien fundamentado y que eso tiene sentido para mí, o sea, de verdad, en su momento era de, bueno, te voy a proceder a apuñalar, porque pues lo dice esto, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, tiene sentido para mí, procede a apuñalarme, ¿no? Y de verdad, parecía tener sentido en ese tiempo, ¿no? La realidad es que hoy en día lo ves y lo ves como una cosa bien ilógica y bien terrible, pero a mí lo que me parece interesante, pero a la vez súper absurdo, ¿cómo es que eso pasaba, güey? ¿Cómo le daban sentido a cosas así? Pues es que, bueno... Pues es que pues estaba impuesto, o sea, no era como que, no, pues vamos a ver otra opción. No, eso era la norma. O sea, no podían escapar de eso. Sí, o sea, ¿cómo te atreves a pensar distinto, maldito, asqueroso? Te vamos a quemar. Eso está Ya sé, güey, o sea, es que piénsalo, cualquier cosa que fuera en contra de ese pensamiento estaba mal, o así de, ¿no creen así de que casualidad la Tierra pues no es plana? ¿No se les hace como ilógico que haya como tortugas acumuladas así? ¿O que haya un güey mamadísimo sosteniéndola? Así un güey sugirió eso y de repente... A ver, no te escuché, güey, perdóname, es que no te escuché. ¿Qué dijiste? ¿Que no? ¿Que te parecía qué? No, pues algo ilógico. Bueno, mira, allá ve con mis amigos de la cruz en el pecho, te van a llevar con recursos humanos. Entonces, es terrible, güey. O sea, es terrible cómo es que se procedía con esa clase de cosas, ¿no? Escuchaba hace poco la historia de Copérnico, güey. ¿Qué pasó eso, güey? O sea, literalmente el güey fue como de, pues creo que podría ser una buena idea esto, pero nunca publicó las cosas porque decía, lo publico y, como dices, ¿no? Firmo mi renuncia de, bueno, ¿dónde, cómo que liquidación? Literalmente me van a liquidar. Sí, ¿sabes? claro. Entonces, es horrible, güey. Sí, pues sí. Sí. Sí.
Y yo ya me voy, amigos. Solamente venía ¿En a serio? saludar. Ah, bueno, pues fue un gustazo que hayas pasado por... Qué gusto. Sí, Sí, nos llenas de alegría, Juli. Que te recuperes mucho, regreso, muy pronto. regreso muy pronto, amigos. Todavía no estoy al 100 como para estar todo un capítulo, pero Claro. solamente venía a saludar. Y por supuesto, saludos a toda la gente. Y al sustituto que dijeron, pues me voy a conseguir otro compa para sustituir a Es Hulk. invitado, güey. Es un invitado el día de hoy. Sustito. Perdón, me Cállate. invitó el arte. Sustituto. A ver, Art, tú, güey, tú buscando sustitutos, güey, o sea. Pues es que no te apuras a recuperarte, güey. Nosotros necesitamos... Me nosotros sentí, necesitamos me sentí gente. cual Goody, güey, cuando llega Buzz Lightyear, güey. O Yo sea, la quiero ver. ya de repente volteó hacia arriba. Andy, oye, Art, ¿estás ahí? Y de repente está jugando con Buzz Lightyear. Ya no. Ya está haciendo. Maldita Cambios sea. extraños hay en mí. No, Ya no, sé. Jul. Aquí te esperamos y esperamos que también te recuperes pronto de tu operación. Y estás Bueno. muy bien. Estás muy bien. Ahorita estoy, me siento como León Larregui en las entrevistas, güey, que está viendo hacia abajo, como que no ve nada. Así me siento, güey, sí, tienes toda la razón. Claro que sí. ¿Pacheco? Felicidad para todos. Claro. ¿No? Guiño, No. guiño. No, no es cierto. Pero no, pues gracias por pasarte, Jul. Estuvo bonito. Aquí Dale, te- bueno, continúen con su tema. Muchas gracias, gente, y muchas gracias, amigos. Ahí nos vemos pronto. Adiós. Ay, Abracitos, cuidas. abracitos. Adiós. Dios. Aquí dice Yokorabi, el mayor error del cristianismo fue fusionarse con el gobierno y de toda religión. Hay un video muy interesante de Migala, que siempre sale a colación ese sujeto. Bueno, esa revista aquí. Y Grande Miguel. que habla sobre se llama yo soy cristiano porque Dios no Ah, existe. en el nombre... No. Yo pensé que era el de yo soy ateo en el nombre de de Cristo. Dios. Dios? En el nombre de Cristo. Algo así. Una de esas dos. Y Una de entonces, esas dos. Una de esas dos. Y está muy chido, pero una de las cosas más interesantes de lo que menciona es cómo el cristianismo se institucionalizó, ¿no? O sea, pasó de ser la religión de unos rebeldes. Perseguido. Ajá, y perseguida, a ser la religión del Imperio Romano en su caída, ¿no? Yo creo que fue una venganza, güey. Yo creo que hasta ellos mismos tuvieron rencor y dijeron, pues me la aplicaron, entonces yo también. Pero es aquí de cuando se divide el catolicismo que empiezan a aparecer las imágenes de Cristo con una corona y de Cristo como un rey. Y entonces Ok. Este- Y los bebés como ángeles. lo, Bueno, inter- realmente lo- son lo- otra lo madre. interesante de la interpretación que hace este video del cristianismo es que habla como del cristianismo como de algo muy terrenal, ¿sabes? O sea, como de una persona, de Cristo, que predicaba el mensaje del amor, ¿no? Y que decía, yo soy hijo de Dios, no porque se creyera mucho, sino porque no porque creyera ser el hijo de Dios realmente, sino porque era un mensaje como decir, todos somos hijos de Dios, ¿no? O sea, todos estamos aquí en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, híjole, perdónenme por... Pero eso es lo que interpreta el video, no yo. Bueno, pues... Y entonces llega un momento en el cual se institucionaliza el catolicismo, bueno, el cristianismo, perdón, en Roma, se vuelve la religión de los romanos. Y cuando se parte Roma en dos, aparecen dos, el primer gran cisma del cristianismo. Los Tenemos ortodoxos, los ¿no? ortodoxos, ajá, y la iglesia romana, que es la que nos tocó a nosotros los católicos. Yo tengo amigas ortodoxas porque viven de ese lado del mundo. Sí, y bueno, tienen un sistema cultural similar al nuestro, pero pues, En Georgia. Ajá, Georgia. sí, porque en Georgia son ortodoxos. Pero con creencias Sí. bien... ¿Cómo bien es ese distintas. rollo del ortodoxo? Pues... Está curioso, ¿eh? Está curioso. Pues hay ciertos elementos de... Gran parte de las creencias que tenemos hoy en día del cristianismo no vienen de la Biblia ni vienen de los cristianismos primigenios, ¿no? Bueno, de estos textos cristianos que se quedaron en el Nuevo Testamento, sino que empezaron a aparecer nuevos conforme pasaba el tiempo. Entonces llega un momento en el cual se hace un concilio, que creo que es el Concilio de Trento, en el cual tienen que decidir qué cosas se van a quedar en la Biblia y cuáles no. Qué libros entran y cuáles no para el cristianismo y la religión cristiana. Qué desgraciados. Se reúne el Consejo de Ancianos, eligen a los textos que se van a quedar y entonces cuando Roma cae o de esa manera pues se divide en dos el territorio y bueno, lo que sería Roma Occidente y Oriente, y entonces la parte occidental adquirió el cristianismo de forma ortodoxa. Se refieren a ortodoxo porque siguen, según ellos, una forma más
más cercana al cristianismo original. Mientras tanto, la religión católica ya es una adaptación, ¿no? Y hay ciertos elementos distintos entre ambas religiones. Una de las características principales de los ortodoxos es que ellos utilizan el calendario... Ay, ¿cómo se llama? Nosotros estamos en el gregoriano. ¿Es el juliano? No me acuerdo. No, creo que es el juliano. Es el juliano. Usan el calendario juliano. Entonces, por ejemplo, ellos celebran Navidad el 7 de enero. Porque así el calendario juliano pues termina año nuevo hasta el 14 de enero. Entonces, bueno, nuestro 14 de enero. Entonces... ¿Un día después de Reyes? Ajá, sí. No. Una semana después de Reyes. Pero dijiste 7 de Reyes enero. No, el 7 es Navidad para ellos. O sea, y No, que año nuevo. año nuevo es el 14. Ah, ok. Esa es una de las principales características de los ortodoxos, pero tienen muchas cosas, o sea, podríamos ponernos a ver cuáles son las diferencias principales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si conciben cómo se concibe el alumbramiento de la Virgen, ¿no? Cuando muere, alumbramiento. Cuando muere y pasa al cielo, ¿no? Este tipo de pequeños detalles, pues van cambiando dependiendo del cristianismo. Y ese es el primer gran cisma del cristianismo. Pero también es cuando empiezan a aparecer las imágenes de Cristo con corona. Y entonces, aquí en el video de mi gala, es donde empieza a decir que el cristianismo se vuelve una monarquía, ¿no? O sea, mientras antes era algo para todos, para que todos profesáramos un mensaje de paz y de amor, se empieza a transformar en un sistema para que le funciona a los gobernantes, ¿no? Y un sistema aparte elitista. Es un video muy interesante y creo que viene muy a colación con esto que mencionaba Yokorabi, ¿no? De cómo el cristianismo pues cambia totalmente y empieza a ver como figuras, ¿no? Que lo gobiernan, como podría ser el Papa. En fin. Mira, quiero decir una cosa, pero a lo mejor será como tontería, a lo mejor no. Pero siempre he tenido la idea, este pensamiento de decir, ok, quitamos a Jesús de la historia, regreso en el pasado y pongo a Superman. Lo reemplazo a Jesucristo con Superman. ¿Eso sería posible? O sea, en vez de basar toda la imagen de Jesucristo en, por ejemplo, un personaje de cómics, ¿podría ser posible? O sea, que repercutiera igualmente. Pues no lo Es sé, un pensamiento carnal. así. O sea... O sea, pero es que ponte a pensar, o sea, todo lo que se dice obviamente no ha sido 100% confirmado. Entonces, si regreso al pasado y pongo una figura como Superman, que es alguien que vino de otro planeta a ser el líder de en este caso de la Tierra, un salvador, y tiene poderes y habilidades especiales, y es muy poderoso, es casi inmortal, entonces eso podría como que influir. Mira, si tienes una máquina del tiempo y puedes regresar a cualquier época, pues Lo yo puedo creo descubrir. que cualquier cosa es posible, güey. Pero no sé, o sea, yo creo, bueno, considero que también en parte el cristianismo, cuando nace, pues nace como con una forma muy específica, ¿no? Y entonces ya se le empiezan a agregar mitos conforme va avanzando. O sea, por ejemplo, las visiones que tenemos hoy en día de cómo es el diablo, pues ya aparecen pues en la Edad Media, etcétera, ¿no? O sea, esto de la figura del demonio con cuernos y patas de cabra, etcétera, pues es iconografía medieval. O incluso la referencia de Cristo como lo tenemos hoy en día. O sea, ustedes imagínense a un carpintero. Sí, no, fíjate que sí, fíjate que sí, es la imagen de Jesucristo es muy como que occidental blanca, ¿no? O sea, porque Sí, tú te sí, pones a ver a la gente de ese lugar y pues no creo que coincida con las imágenes que tienes de un señor, bueno, de Jared Leto, güey. O sea, Jared Leto de esa época. Ajá, no. sí, sí, claro, o sea, las imágenes que tenemos de Cristo pues son muy europeas, pero pues así no son las personas que vivían en aquella época en el territorio que hoy actualmente es Palestina, ¿no? O sea, tendríamos que ponernos pues también a ver cómo evolucionan los íconos. Hace rato les decía sobre los ángeles, ¿no? O sea, tenemos Sí. en No son Ezequiel, bebés. en la Biblia, en Ezequiel, tenemos este ángel que se volvió un meme, que dice la descripción que tiene cabeza de león y cabeza de águila y otras otras dos, creo. Y ¿sabes qué está curioso? Que al final Evangelion sí se acercó más a los verdaderos, a esas madres que la Biblia. Sí, Bueno, de que la hecho, iconografía. como que los ángeles de Evangelion sí son como muy, muy cercanos a ese ángel de Ezequiel.
Entonces, pues aparte decía que tenía como tres brazos y 3 piernas y iban acompañados de unas ruedas que no estaba claro si eran su vehículo o eran parte de su cuerpo, y estas ruedas tenían ojos a todo su alrededor. Entonces, bueno, la descripción es así como qué tranza, ¿no? Muy viajada, güey. Y y el ángel que tenemos hoy en día, siento, igual y no es la referencia concreta, pero yo siento que se parece más a las figuras de los dioses romanos, o sea, a Humanizado. Ajá, sí, pues porque los dioses romanos sí eran seres humanos, ¿no? Y entonces ya aparecen como ángeles Hermosos. representados, ajá, como con alas, ¿no? Como Ícaro, ¿no? De alguna manera, como Eros. Y bueno, eso es otro clásico, ¿no? De cómo se fusiona el cristianismo y nos empieza a llegar, bueno, más bien la religión judaica, y nos empieza a llegar de otra manera a nosotros, y esos iconos también se van modificando. Hay un texto muy interesante sobre esto y el tema de la Santa Muerte, que habla sobre cómo se fue modificando también la iconografía de la muerte a través de pues milenios, ¿no? De historia, tanto del lado europeo, ¿no? Que empiezan a tener estas danzas de la muerte durante la Edad Media por las pestes, y llega también aquí al territorio nacional con dioses como Mictlantecutli, ¿no? Y entonces empieza a aparecer una iconografía de la muerte muy específica como una calavera, y entonces ya hay una imagen a la cual adorar como santa, ¿no? Y pues sí, claro, es muy interesante también esto. Y también interesante cuando las religiones no tienen ese tipo de representaciones icónicas, como es el caso de los musulmanes, ¿no? Que tienen prohibido hacer dibujos tanto de Dios como de los seres humanos. Y entonces la mayoría de las cosas que hacen son como patrones geométricos o escritura. Ok. ¿No será porque es muy abstracto para el ojo humano? Pues es que, pues tú qué vas a estar sabiendo cómo es, mijo, así, ¿no? Algo así. Pues es lo que te digo. Sí, o sea, porque igual es algo que siempre me ha carcomido, ¿no? Como de, ok, ¿cómo vas a representar algo que se supone que es todo y está en todos lugares y está en todos los momentos de la historia? ¿Cómo puedes representar eso en una imagen? Sí, pues sí. Por eso luego nacen los mitos de Lovecraft, ¿no? Aquí de que veían a los dioses, el terror cósmico, bueno, el terror este terror místico, ¿no? De me encuentro con un dios y este dios es tan inexplicable a mi forma de cuando lo veo no lo logro comprender por cómo es, y entonces en ese momento me vuelvo loco, ¿no? Ese es como el terror de que ejerce Lovecraft en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, o sea... Pues sí. Algo que comenta Yokorabi que viene a colación con lo que mencionaba Art hace rato de qué pasa si implantamos a Superman en el pasado. Güey, no, es que sí, es que, o sea, si te puedes saber a Jesús, lo pones hoy día, lo puedes ser un personaje de cómic. Sí, tiene ciertas simulaciones con Doctor Strange también. Todo se puede hacer personaje de cómic hoy en día, ese es el problema. Güey, hay cómics de la Biblia, ¿por qué no? Imaginando que pensar? Superman existiese en la vida real, o sea, si digamos, tiene un Superman en la vida real, probablemente si fuese con los estándares de belleza occidentales, las personas podrían considerarlo como Jesús. Pero lo que comenta Yokorabi es que si tuviese características africanas o de Medio asiáticas de Medio Oriente, podría ser considerado como un anticristo. Es que o con connotaciones negativas. Bueno, creo que ya sería como mucho especular. Sin embargo, considero que también es muy importante como la iconografía para saber qué tanto me siento cercano a esta figura religiosa. Y era lo que mencionábamos hace rato con la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe es morena, pues porque en México somos morenos. Y entonces, pues es una manera de sentirme más identificado con esa figura religiosa. Los europeos habrán cambiado la imagen de Cristo a un Cristo rubio de ojos azules, porque de esa manera se sentían más identificados con esa imagen religiosa que con la de un campesino de Judea, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pues si tú vas al pasado y les enseñas la imagen de un gringo, pues va a haber problemas igual, ¿no? Igual a quién se la vas a enseñar, ¿no? ¿Y qué vas a decirles? ¿Y quién sabe si lo acepten? O sea, son muchas suposiciones, ¿no? Pero podríamos
está cagado hacer el ejercicio, ¿no? De pensarlo, pero pues sí, Pues o sea, les voy a creo decir que les voy a decir que vino de un planeta llamado Krypton, en donde fue el último de su especie y ahora vino a salvarnos. Muy bien. Todos somos seguidores de Superman. Ok, eso está bonito. Ay, sí, Krypton. Pero no, pinche Superman. Me cago. ¿Qué tienes con Superman? A ver, déjenme paso aquí a ver la lista de temas. Esto ya. Otra cosa interesante, ¿saben? Es esto de que hay religiones que no son teístas. Y con esto me refiero al budismo. Budismo. O sea, podríamos considerar que todas las religiones del mundo tienen un dios, ¿no? Y por lo tanto tienen un creador. Y entonces aparecen este tipo de... Bueno, depende del budismo, también hay que mencionarlo, ¿no? Porque hay como 557,000, como de la misma manera en la que hay 557,000 cristianismos, y entonces tendríamos que especificar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay corrientes budistas que a pesar de tener dioses, no los consideran atados tanto como nosotros al círculo de la reencarnación, ¿no? O sea, ellos también viven atados a la existencia, ¿no? Y tienen que liberarse como nosotros. Esto también me parece como bien interesante y también me parece interesante que la figura de adoración en el budismo no es la de un dios, sino que es de alguna manera la de un mesías, ¿no? La de un iluminado que encuentra como su salida del mundo terrenal, ¿no? O sea, como, bueno, más bien se despierta, ¿no? Ante el mundo que nos rodea. Y bueno, aquí nacen como estos grandes cuestionamientos filosóficos, ¿no? Hasta qué punto el mundo que nos rodea es la realidad y en qué momento estamos conscientes o despiertos de qué es la realidad verdadera, ¿no? O la que está más cercana o pronta a nosotros, o cómo podemos ver el mundo tal cual es. De todas maneras, a mí me parece interesante esto y creo que también podríamos empezar como a diferenciar ciertas religiones que tienen dioses o religiones que siguen como más temas de ánimas o cosas así, que creen como en espíritus, ¿no? De los bosques, etcétera, y que no se pueden meter tampoco en el mismo cajón. Okay. De hecho, creo que es más... Dicen, alguna vez me dijeron, esto ya no me consta ahora que lo estoy diciendo, pero alguna vez me dijeron que es más sencillo para una religión politeísta admitir nuevos dioses que para una religión monoteísta, ¿no? O sea, si tú eres monoteísta vas a tope con el tuyo y todos los demás son figuras malévolas, ¿no? Bueno, en el caso del cristianismo. que podríamos hablar también de eso, ¿eh? Pues es que si son monoteístas, o sea, bueno, si se es monoteísta, pues se supone que sería, en el caso del cristianismo, se supone que Dios es el todo, ¿no? O sea, entonces no habría caso de que existan otros si ya hay uno que es el todo. En cambio, los politeístas, cada uno tiene un apartado, cada uno se encarga de cierta cosa y pues se reparten la chamba. Claro. Y aparte, o sea, una cosa interesante también del cristianismo es que además de aceptar cosas y adquirirlas y llevárselas a su huacal, empezó a haber otras como paganas o negativas, que era lo que mencionaba Alma hace rato. Y entonces empiezan a aparecer, bueno, si ustedes ven, si se ponen a buscar la mayoría de los, bueno, aquí en el grimorio que tengo de demonios, se agarran un nombre al azar y se ponen a buscar, este demonio, bla, algunos o gran parte de ellos se van a encontrar con que eran dioses mesopotamos, ¿no? O cosas así. O sea, se van a encontrar con gran parte de figuras que hoy en día son consideradas demonios, que ya ni se conocen, porque aparte sus textos son ya bien antiguos. Bueno, sí, que son lagartos gigantes. Que son lagartos gigantes. Y que la religión decidió como descanonizar y convertir en figuras malvadas. Y creo que también eso también en algún momento llegó a pasar aquí, ¿no? O sea, como es que los íconos que tú sigues son íconos falsos, pero no solo son falsos, sino que son obra del demonio, ¿no? Entonces por eso tienes que dejar de seguirlos. Sí. Tienes que dejar de seguirlos, y lo que estuvo ahora sí que culero, ¿no? Fue que construyeron muchas veces los templos, las iglesias, encima de las construcciones que ellos habían hecho para así reforzar que estaban destruyendo su fe, y aparte también los usaban como mano de obra para eso. O sea, no solo destruían lo físico como los templos, sino que también moralmente era una derrota muy fuerte.
¿Tienes otro tema? No, hasta aquí llegué. ¿Ustedes tienen algún tema o ya nos vamos despidiendo? Pues yo Pues por mi no parte sé. creo que ya despejé todas las dudas. Quería decir eso de Superman, eso ya fue un alivio. Así que yo creo que ya estoy completo. No, en serio, eso sí lo quería comentar. Como hace rato que estábamos hablando con Art sobre cómo... es que esta es otra cosa que está interesante, que algunas religiones o ritos de las religiones se empiezan a mezclar también como con la cultura popular, ¿no? Así como la Navidad ahora le pertenece a Coca-Cola. Y por ejemplo, esto de Halloween, ¿no? Que en su tiempo fue una tradición religiosa en la cual las personas se pintaban la cara de negro para no ser atacadas por espíritus malvados, porque se creía que en esa época salían los espíritus malvados y así los confundían con un espíritu y no los atacaban. Y se convirtió a disfrazarte de cosas terroríficas, y hoy en día ya ni siquiera te disfrazas de cosas terroríficas, directamente te disfrazas de lo que sea, ¿no? O sea, se volvió como el día del cosplay. Bueno, se fue modificando. De la misma manera a la que le pasó el Halloween y que nos está pasando aquí el Día de Muertos, Semana Santa, güey. estábamos hablando un poco sobre los niños Dios que los vas a vestir. Ah, sí. Y entonces les estaba comentando que acá donde vivo, a mí una vez acompañé a una exnovia a vestir a su niño Dios. Y entonces podías vestirlo de las Chivas, de la América. Como Barbie, güey. Era lo que quería hacer. Ajá, sí, lo tal que cual. quieras. O sea, elige lo que quieras. Y entonces estábamos diciendo que qué curioso esto, ¿no? Porque en cualquier otro, igual y a nosotros nos podría parecer como muy irrespetuoso, así como, ¿ya viste a mi niño Dios cholo? Esta poca madre, ¿no? Pero no lo es, ¿no? O sea, es como parte de esta choque, ¿no? Entre cómo funciona la cultura y la religión. Y entonces aparecen como niños Dios vestidos de, no sé, Doctor Who. Y entonces eso está bien, ¿no? O sea, no hay, para el creyente no hay tanto problema, porque también es algo con lo que convives hoy en día. Sin embargo, nuestro querido Art nos dijo que esto es como las roscas de Reyes, ¿o cómo dijiste? Como Sí, los la rosca de suavicremas. Reyes. Pero sí, No, con las roscas porque como decía, en tiendas como Sam's o Costco, o sea, ellos no solo venden la tradicional, y ahora en tradicional entre comillas, ¿no? Sino que venden variaciones, porque puede ser de chocolate, de Filadelfia, de los Baby Yoda, o sea, todo eso. sí, claro. Deliciosas, por cierto. Esas yo no las probé. Pero eso es otro caso, güey. O sea, pinches Baby Yoda ahí en la rosca de Reyes. Es como, esto no era una tradición religiosa. Pues ya no. O sea, ya es una tradición para todos y para consumir. No, también, por ejemplo, el día de Reyes, que igual solo es por los juguetes, ¿no? Más que por la celebración de la llegada de los Reyes Magos. Sí, yo creo que ha cambiado mucho y no necesariamente tiene que ser así. O sea, bien podemos decidir que ese día va a ser un día para pasar con tus seres queridos, ¿no? Y eso está bien. O puede ser el día de, como lo han querido hacer ver las empresas últimamente, que es como, rebajas navideñas, ¿no? Y también puede ser el día del consumismo, como dice en Brasil, la película de Terry Gilliam, que hay unos protestantes que llevan unas pancartas que dicen Consumers for Christ, ¿no? Entonces puede ser la Navidad del día de consumir por Cristo, pero también puede ser otras cosas, y todo depende de nosotros y cómo la celebramos, yo creo. Aquí dice Diana, Halloween, buena invención celta. Baby Yoda, ¿qué? 3 juguetes porque son 3 reyes y el tercero sí o sí te daba dulces. Bueno, o incluso Güey, esto... sí, me daban dulces. A mi papá no le daba los reyes... Bueno, no me acuerdo, pero yo conozco personas que les daban el niño Dios, ¿no? Y entonces hay como muchos stand-ups de eso de... ¿Cómo va a estar el niño Dios cargando juguetes? No manchen, ¿no? Así... Pero pues sí, o sea, también eso se ha modificado mucho y ha cambiado. De hecho, a mí me tocó escuchar que en vez de Santa Claus era el niño Dios el que te daba Sí, sí, juguetes. Güey, sí es cierto. No me acordaba de eso. Está locotrón. Viene con su trineo el niño Dios. Pues sí. Bueno, Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, si no hay nada más que agregar, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Estuvo muy Vamos a cotorro. terminar la misa. Vamos a terminar la misa del día de hoy. Pueden ir en paz. Estuvo muy cotorro. Que, pues, como reflexión final podríamos agregar que esto es un tema bien complejo. Sin embargo, pues esperamos que todos
tengan la libertad, ¿no? De profesar la religión que a ustedes les plazca y que lo hagan como a ustedes les convenga y se sientan cómodos con ello, ¿no? Y de todas maneras, Sí. Perdón, melocotón, perdón, cuchurrumín. Sí. Te iba a completar con... Sí, es un tema bastante interesante, pero al igual que como somos libres de profesar la religión que queramos, también creo hacer justo hincapié en que también tenemos que respetar, ¿no? Las religiones de las personas que están a nuestro alrededor, aunque no tengamos damos cierto afín por ellas, aunque no las entendamos del todo, creo que es prudente respetar, ¿no? Lo que piensen las personas a nuestro alrededor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, a pesar de las 5 millones de herejías que hayamos dicho el día de hoy, creo que sí es importante como guardar ese respeto. Y de todas maneras, bueno, si tú no me impones algo, yo no tengo por qué hacerlo a ti. Y en ese sentido, como que a mí me caen muy gordos los, estos, ateos evangelistas. Que más que ateos parece que van por el mundo así predicando que te vuelvas ateo. Es como, a ver, carnal, más despacio, Sí, ¿no? sí, fíjate, o sea, sí, yo creo que también una reflexión final sería no ser extremista, o sea, no hacer que todos se conviertan a tu religión, ni tampoco hacer que todos quieran ser ateos, ¿no? O sea, al final de cuentas, como lo venimos diciendo, cada quien es libre de elegir lo que sea, siempre y cuando respetes al otro, y pues sí, no hay que ser extremista. Claro. Y por poner un ejemplo, hay, bueno, me ha tocado ver en post de Facebook a banda respondiéndole los comentarios a señoras, ¿no? Que tienen sus fotos El de señor Jesús güey, y las todo. señoras con sus Pero, violines. o sea, les comentan en mal plan, ¿no? Básicamente Claro. les dicen, no, pues ¿por qué crees en Dios? ¿Es una señora o es un señor X? Pues, ¿Por qué tú no crees, güey? Así podríamos empezar a discutir así con ese güey, así como, a ver, ¿Por qué crees lo que crees? ¿por qué crees lo que crees? Ajá, ¿por qué tú no crees? A ver, dime. Ay, no, porque son pendejadas. No, a ver. ¿Cómo? Comprueba, pendejo, comprueba. No, pues no. O sea, creo que también por eso es tan complicado, ¿no? O sea, no hay respuesta tampoco a muchas cosas. Entonces, pues no te metes con eso. Bueno, no de esa manera, ¿no? Creo que hay maneras de discutirlo y de hablar con las Claro. personas y decir, yo creo esto, yo creo esto. No, pues no estoy de acuerdo. Saludos, entendible, muchas gracias. Pero Entendible, muchas gracias, que pase buena tarde. que pasó buena tarde. Pero de ahí en fuera, pues sí, no hay que ir por el mundo pues insultando a la banda porque no creen lo que tú crees, ¿no? O sea, sí, en fin, ¿Qué pasó, Alma? Nada. De todas ¿Creíste que me quejé? maneras, sí, sonó así como... Como como Leano de Minecraft. sí, Yo pues... creo que sí hay que enojarse, hay que ser intolerantes. ¿Sí? ¿Tú Hay que crees? sí. hay que quemar Ándale. iglesias. Hay que Sí. quemar iglesias. Ok. Ok. Pues, Ok. Ok. pues está bien, igual y luego Mientras me explicas no un poco involucres, más está bien. y lo comentamos y ahí quedamos, ¿no? Para ir a hacer actividades en equipo. Nosotros te hablamos. Sí. De to- No nos llames. y bueno, también hoy en día también siguen surgiendo religiones nuevas, como los cientólogos que creen en un alienígena ancestral que vino aquí a la La Tierra a cienciología, dejar... ¿no? Ajá, que vino a la Tierra a aventar los cuerpos de su población en los volcanes y nosotros somos el alma de esos alienígenas ancestrales. Unas cosas bien raras. Y de hecho yo he llegado a ver fusiones entre el cristianismo actual y cosas de alienígenas. O sea, mi querida abuela suele hablar mucho de eso. Suele decir que en el fin del mundo van a venir los alienígenas y van a ayudar a Satanás, ¿no? Durante el apocalipsis. O que se van a abrir portales así dimensionales, ¿no? Entonces, pues, o sea, esto está evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y pues sí, y nada más también ¿Y hay que por qué estar los al tiro. alienígenas serían malos? Ajá, ¿Quién ¿verdad? sabe? ¿Qué tal que son un poca Van a madre? ser los ángeles. Sí, como Ok. los de alienígenas ancestrales que seguro dirán eso. Pero, sí, y también hay que tener cuidado con ciertos sistemas que se aprovechan de la banda, ¿no? Como son estos cultos que hoy últimamente han estado muy en boca de las noticias por varios que han salido por ahí.
como el de Maxim, etcétera. Y pues hay que estar al tiro y tener y buscar también redes de apoyo entre las personas con las que confiamos, ¿no? Y para que no nos chamaque. En fin, vámonos. ¿Qué opinan? Vámonos. Vámonos. A Muchas gracias. mimir. A mimir. Muchas gracias a los que estuvieron aquí en el podcast. Este podcast va a estar resubido el día lunes al canal de YouTube del Mamut Explosivo. Y a Jul, aunque ya se fue. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Todavía no regresa Jul, ¿verdad? No, Podemos todavía hablar de cosas raras. Sí, de temas puercos. Cosas raras. De groserías fuertes. No sé, ahí lo checaremos. Aquí se... Tú tienes una lista, ¿no? A ver, déjame ver la lista. Creo que ya hablamos de la mayoría de las cosas, que están en la Fútbol lista. 3. Dice Yo Corabi que le preguntó a un padrecito qué pasaría si los aliens vinieran y que le dijo los evangelizaríamos. A la verga. Ok. Y llegarían bailando cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya Claro, ya. y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha. A ver, la animación ya. Los eSports, eso estaría bien con Julcero, porque él lo propuso. El incesto. Ese lo quiero. Ese es lo que es Bastante bueno ese tema, Las redes sociales, bueno, pero ya hemos hablado de eso, pero no así como en global. Los programas infantiles, ese va a estar para Julcero. Ujú. El salto a lo digital y la nueva era de la distribución. Netflix y Spotify. ¿Ese no será como el del streaming? ¿Hicimos uno del streaming? Ah, sí. Sí, Bueno, igual. sí. Y las premiaciones, los Oscar o los Grammy, eso es lo que tenemos. Ah, uff, los dos. Ah, güey, todavía me acuerdo del que grabamos y no se pudo subir. Todavía tengo odio ahí. Bueno, siempre podemos volverlo a hacer. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué hablamos la siguiente semana? ¿Incesto? Ok. ¿O de Sí, qué? sí. El más cochino. El más cochino, el tema más puerco. Aquí en el Mamut Explosivo, el tema más puerco del verano. ¿Así? Caca. Caca. Pues vámonos. Incesto, la próxima semana, supongo. De alguna manera. Fútbol 3. Básquetbol 1. Fútbol 3, por favor. Fútbol 3. Gracias a todos los que estuvieron Luego viendo. fútbol 4. Y caso uno. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por venir. En la Melocotón. próxima. No hay de qué, un gusto estar con ustedes. Estuvo divertido el cotorreo. Ahí cuando quieras estás reinvitado. Ahorita que ya vas a hacer el... Sí. Que vas a estar reemplazando a Julcero. Ay, ¿quién dijo eso? Bueno, nos vamos. Hasta luego, bye. Chao.